Primer de tot, volem donar les gràcies al grup de dones Artemis per deixar-nos compartir la seva concentració en aquesta tarda. Juntes som més fortes. Davant del terrible assassinat de Samuel, de 24 anys, a la Corunya, entenem Santa Coloma i l'Observatori contra l'Homofòbia, volem expressar la nostra més enèrgica condemna. Expressem també el nostre condol a la família, als seus companys i companyes i a tot el seu entorn. Més enllà del condol i del rebuig, demanem que es faci una investigació del tot rigorosa d'aquest episodi d'extrema violència i que ha posat fi a la vida del jove activista gallec. Qualsevol assassinat és objecte de la nostra condemna, però en aquest cas tots els indicis fan pensar que es tracta d'un crim d'odi i d'homofòbia. Sent així, demanem a les autoritats que no en restin implicació i impunitat i que puguin prendre consciència de l'abast de les violències que patim les persones LGTBIQ+. Exigim prendre mesures de prevenció davant dels discursos ideològics que alimenten les accions de violència i d'odi. Un discurso de odio precede siempre a una agresión de odio. Y frente a este odio necesitamos, por parte de todas y todos, prevención, educación en el respeto y en la diversidad, sin censura, formación y sobre todo respeto de los derechos humanos. La entrada de la ultraderecha en nuestras administraciones y el altavoz y blanqueamiento que se ha dado en los medios de comunicación a un discurso neofascista que patologiza y criminaliza a nuestras realidades y que niega nuestros derechos, tiene un único objetivo, es decir, tirar para atrás. No daremos ni un paso atrás jamás. Por eso que nos encontraréis aquí a todas y todos con la mirada enfrente, orgullosas y orgullosos de ser lo que somos, de vivir como vivamos y de ser lo que nos dé la gana. El sábado fue Samuel, pero puedo ser yo perfectamente mañana en esta plaza, aquí, a las 3 de la mañana, saliendo de una discoteca. Me pueden matar a mí aquí por ir de la mano con mi marido. O sea que vigilemos, sepamos que esto es verdad, que esto pasa y mucho. Ya hemos superado el nivel de las agresiones y ahora ya nos vamos a los asesinatos. Como bien sabéis, tenemos en estas últimas semanas, cuatro agresiones LGTBI-fóbicas y un asesinato en esta semana. Demuestran que aún estamos muy lejos de la igualdad, la inclusión total de todas las personas, y lo peor de todo es un incremento, como acabo de comentar, que ya hemos pasado en el observatorio de recibir incidencias por agresiones, incidencias por Twitter, Instagram, redes, etcétera, etcétera. Hemos pasado a que un compañero nuestro de Galicia hace unos días, lo han matado solo por intentar ser libre. O sea que gracias a todas y a todos por venir y por favor, ni un paso enrere, 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 ni un paso enrere. Por si todo fuese esto poco, ayer asistimos con indignación a un episodio de brutalidad policial a nuestras compañeras de Madrid, cuando terminó la concentración en la Puerta del Sol. Cuando la Policía Nacional, que debería protegernos, carga con esa violencia y ensañamiento hacia nuestro colectivo, nos preguntamos, ¿en quién podemos confiar? Nuestra valentía no es tener miedo, sino saber vencerlo. Cuando, más que nunca, tocaba estar unidos, volvemos a mostrar a la sociedad lo gratuito y sencillo que es atacarnos. Por ello exigimos a las administraciones públicas, a la judicatura y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado una mayor contundencia a la hora de prevenir, investigar y juzgar estos delitos de odio, que en más ocasiones de las deseables son tramitados sin esta calificación. Os necesitamos a todas y a todes. La LGTBI-fobia nos mata. No hemos salido del armario para acabar bajo tierra. Maricón, boyera, viciosa, tú no eres mujer, porque no has nacido con vagina, etc.
todos estos términos despectivos que no podemos consentir. Maricón no debería ser lo último que se escuchara al morir. Pedimos justicia para Samuel y para todas las personas del colectivo que en algún momento hemos sufrido algún tipo de violencia. Porque lo que te llama mientras te mata, importa. Ahora haremos un minuto de silencio. Gracias.